Nos ponemos en modo previa analizando el que sé que es el circuito favorito de muchos de los que me estáis viendo, Spa-Francorchamps. Vamos a hacer un buen análisis como siempre, pero vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a empezar con los datos que resumen cómo es el circuito, pasando un poco como lo hacíamos el año pasado, así entendemos a rasgos generales cómo es y luego ya nos meteremos en el detalle pues, de la telemetría, de cómo se traza cada curva, de los sectores, zona de adelantamiento, los reglajes, todo eso. Así que empezando con los datos, como siempre, empezamos con la longitud del circuito. Es el circuito más largo, el único que supera los 7 kilómetros. Y esto lo va a condicionar todo. Es un circuito tremendamente largo, así que si tenemos un tramo de recta en el esquema que más o menos veis que es largo, pues es más de lo que parece porque el trazado en sí es el más largo con diferencia de todo el calendario. Por supuesto, esto va a condicionar el número de vueltas, son muy poquitas, son 44, el circuito en el que menos se va a rodar y mucho ojo con esto porque especialmente para los libres es crítico porque claro, no es lo mismo estar rodando media hora en Spa que media hora, por ejemplo, en Hungría o en Austria, ¿no? Que son circuitos que tenemos así recientes muy cortitos. Media hora en Spa no da tiempo a sacar tantísima información porque no te da tiempo a dar tantas vueltas. Dicho esto, hay un dato curioso, es la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada, que es muy cortito. Teniendo un circuito con tantas rectas tan largo, resulta que la recta de meta de las rectas que tenemos es la más corta y son muy pocos metros hasta el primer punto de frenada. Donde se suele liar bastante es o en el vértice de esa curva, no tanto justo en los primeros metros rectos de salida, o en la siguiente recta, que recordad que pasamos luego por el Radillón o Rush y luego tenemos otra más que conocida recta a continuación. En cuanto a las curvas, son 19, que son bastantes, dicho así, pero claro, tenemos 7 kilómetros de circuito. Si lo contextualizamos con la longitud, se nos queda un ratio de curvas por kilómetro muy bajo, de los más bajos, tan solo por delante de Italia, del circuito de Monza, de Austria, que lo tenemos bastante reciente, y de Australia, que si recordáis tenía pocas curvas, pero realmente eran muy largas y ocupaban mucho, ¿no? Que estaba ahí el truco. El reparto de curvas izquierda-derecha está relativamente bien, hay más curvas hacia la izquierda que hacia la derecha, pero hay que destacar, por supuesto, como siempre, la naturaleza de esas curvas. De baja velocidad hay muy poquitas, de hecho tenemos dos hacia la derecha, que es la curva 1 y la primera de la chicane, de la parada del autobús como se le conoce, y la curva lenta hacia la izquierda es precisamente la otra, ¿no? La última curva que es hacia la izquierda, que es la salida de esa chicane tan lenta. Por lo tanto, realmente de baja velocidad tenemos dos zonas muy concretas que además están juntas. El resto del trazado es de velocidad media y alta. Curvas de media velocidad pues tenemos bastantes a cada lado, además sí que podemos considerar que hay una más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero muy equilibrado en este sentido, y eso sí, de alta velocidad hay más hacia la izquierda que hacia la derecha. Por lo tanto, neumático delantero derecho va a ser especialmente crítico y hay que tener un ojo puesto ahí para mantenerlo siempre controlado. En cuanto a las frenadas, tenemos 6 sí o sí fijas de pegar un golpe medianamente interesante al freno, aunque por ahí alguna más puede aparecer, pero claro, para 19 curvas son muy pocas frenadas y para 7 kilómetros de circuito ya ni os cuento, ¿no? Es un número muy bajo en el número de frenadas, insisto, puede subir un poquito en función de las características de los reglajes, de la pista, de si tenemos tráfico, de combustible lleno, todas estas cosas, pero en cualquier caso se frena muy poquito. Eso sí, dos de estas frenadas son muy fuertes, además están bastante juntitas, son las curvas lentas como os podéis imaginar, así que mucho ojo con esto, porque podemos tener un sobrecalentamiento, un pico ahí muy importante en la temperatura de los frenos y que luego reduzcan demasiado la temperatura y se llega a cristalizar, ¿no? Como se suele conocer. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los frenos. En Hungría era todo lo contrario, estábamos constantemente sobrecalentando y refrigerando en un rango intermedio, aunque medio tirando alto. Este circuito no, es de extremos, de estar muy abajo y de repente en un punto concreto subir un montón la temperatura. De hecho veis que la temperatura media es de las más bajas, la temperatura máxima sí que está ahí medio bajo, por así decirlo, y por supuesto la temperatura mínima también muy bajita. Sí que hay algún toque de freno que impide que se baje del todo esa temperatura, pero ahí está. En cualquier caso, para terminar con el tema de los frenos, se va un 11% de la vuelta tocando ese pedal, que es bastante bajo, y tened en cuenta que son 7 kilómetros. Es decir, el pedal protagonista no va a ser precisamente el freno, sino el del acelerador. Porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, altísimo. Quizá no tan alto como pudiera parecer porque hay otros circuitos que se cuelan. Está el circuito de Arabia Saudí, está el de Australia, está el de Austria, el Red Bull Ring, que lo tenemos bien reciente, tenemos el circuito de Monza, pero incluso está por delante de otros que a lo mejor podríamos esperar que iban a estar todavía más alto, como puede ser el de Las Vegas o incluso Silverstone, ¿no? Estamos más o menos en ese rango, no es el máximo, ahí Monza se sigue llevando la palma, pero cuidado con este Spa-Francorchamps, que además se va también mucho porcentaje de la vuelta en octava marcha. Y es que es un circuito tan largo encima con rectas que evidentemente mucho porcentaje de la vuelta se va en un rango máximo de velocidad de un Fórmula 1 y ahí es especialmente crítico el drag. Ya hablaremos del tema de reglajes, aerodinámica, todo esto tranquilamente, pero es muy importante tener esto en cuenta, que el tiempo por vuelta suele estar en las curvas,
pero sin penalizar demasiado en las rectas, porque el drag aquí, si tienes un poquito más que tus competidores, vas a penalizar un montón de tiempo porque son muchísimos metros precisamente en octava marcha. Por supuesto, recordaros que si queréis aprender estas cosas técnicas, en Level Up Academy tenéis un montón de cursos, tanto de mecánica de Fórmula 1 como de reglajes, de aerodinámica, de dinámica, de estrategias de carrera. Os enseño a crear estrategias de carrera desde cero con una hoja de cálculo totalmente en blanco. Luego tenéis un apartado de descargas con todas las plantillas que vamos creando para Motec, para Race Studio, para estrategias de carrera. Todo eso lo tenéis disponible, así que de verdad, si os interesa lo que sea relacionado con el automovilismo real o virtual, ahí vais a tener un montón de contenido. Que queréis ser ingenieros de automovilismo, que lo sois y queréis perfeccionar algunas cosas, que sois sim racer y queréis dar un pasito más allá, hacer vuestros reglajes, controlar también un poco de telemetría para mejorar vuestro pilotaje, todo eso lo tenéis. Si sois aficionados que queréis entender mejor las carreras, es que da igual el perfil que tengáis, el nivel que tengáis, que desde la base podéis profundizar todo lo que queréis. Así que de verdad, echadle un vistazo. El precio no puede ser más bajo, son 15 euros al mes y podéis estar en los meses que queráis. ¿Que queréis un mes y os veis 7 cursos? Pues de verdad es que os sale tirado cada uno de los cursos y os aseguro que cada uno de ellos vale mucho más de 15 euros. Y ya digo, es que os puede salir a 2 euros el curso si queréis, y si os ponéis las pilas y le dais duro, seguro que os sale baratísimo cada uno. Así que de verdad, echadle un vistazo, que merece mucho la pena. Luego tenéis soporte, los certificados, los setups para sim racing, todo eso está incluido. Pero vamos, meteos en la web y ahí vais a tenerlo todo bien clarito, todo lo que se incluye. Y dicho esto, terminamos el vídeo analizando el giro de volante. Como os podéis imaginar, el porcentaje de la vuelta en que vamos con el volante totalmente recto es bastante alto. No de los más altos, tenemos tramos de mucha curva y curvas muy largas además, pero aún así sigue siendo de los circuitos en los que más porcentaje de la vuelta vamos con el volante recto. Y en cuanto a la media de lo que se está girando de un lado y otro, pues resulta que es también de las más bajas. No significa esto que vayamos todo el rato con el volante recto y demás, sino que las curvas, aunque sean muy largas, realmente no hay que meter mucho giro de volante, porque precisamente al ser muy rápidas tienes que girar poquito. Entonces esa media de lo que se va girando tampoco es tan alta y se nos queda pues en torno a unos 21 grados, niveles de Austria más o menos, un poco más, pero muy por debajo de Hungría, que veis que está bastante arriba. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a entender cómo es este circuito de Spa-Francorchamps. No olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis, porque en los siguientes días vamos a ir haciendo un análisis mucho más exhaustivo con el pilotaje, la zona de adelantamiento, la telemetría, los reglajes, todo eso. Agradeceros como siempre que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de las zonas claras de adelantamiento y de las diferencias que hay en los tres sectores, que además son críticas.